Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Sergio Yepes Santiago. Yo soy profesor de la Cátedra de Metodología de la Investigación y en la comisión en la que me encuentro me acompañan la profesora Carolina Rivela y la profesora Marcela Civilá. Hoy vamos a trabajar la introducción a los métodos cuantitativos y vamos específicamente a desarrollar lo que tiene que ver con los métodos correlacionales. Todo esto dentro del marco del trabajo que venimos haciendo en la materia para brindarles herramientas específicas desde el punto de vista pragmático y desde el punto de vista funcional para que ustedes puedan integrar su formación como psicopedagogos y psicopedagogas junto a la investigación y el desarrollo de nuevas líneas y nuevas áreas de interés para la disciplina y para la ciencia. Como les dije, vamos a trabajar estudios correlacionales y vamos a procurar dar una visión y un panorama específico. Esta es una introducción a los métodos correlacionales, pero que tiene como sentido darles una apertura a la búsqueda de los elementos que corresponden a el uso de la herramienta. Así que bueno, esperamos que les sea de utilidad y avanzamos. En la presentación no buscamos ser exhaustivos, lo que queremos es hacer que ustedes puedan aproximarse a la investigación correlacional y al uso de las principales herramientas que le acompañan. Es importante reconocer que la investigación correlacional se aplica y tiene criterio de aplicación cuando la investigación en esencia es no experimental, es decir, nosotros no manipulamos las variables. Se trabaja con dos o más variables, pero por lo general en la práctica de las ciencias sociales y en las prácticas de las ciencias pedagógicas son dos las variables que se suelen utilizar y se establece una relación estadística. Fundamentalmente lo que busca la investigación correlacional es una relación estadística en el comportamiento de una variable contra la otra. Variables que vamos a ver cómo se registran, cómo se comprueban, cómo se manejan y de dónde se toman. Comenzaremos hablando sobre la correlación. La correlación es el comportamiento recíproco entre dos o más variables, ¿no? Ahí vamos a ver si hay lineales, independientes, si hay una relación inversa, cuadrática, qué tipo de relación hay. La idea es ver cómo en realidad funciona e interactúa un elemento contra otro. Ahora, lo que hacemos en el coeficiente de correlación, así como en el resto de las técnicas que se utilizan para analizar variables, es dar cuenta de la realidad. Y la realidad es que estamos fundamentalmente interconectados o interconectadas. Así que lo que hacemos es hacer una abstracción de la realidad, hacer un corte momentáneo y tomar determinadas variables. Esto es bien importante porque el tema de que usemos unas determinadas variables y no otras tiene que ver con lo que el investigador o la investigadora pretende conseguir o pretende estudiar. Así que fundamentalmente la correlación es esto, el comportamiento de una variable contra otra o conjuntos de variables contra conjuntos de variables. Es fundamental dar cuenta de que existen algunas condiciones para su aplicación. En principio, las variables que estamos registrando no son experimentales, es decir, nosotros no estamos en condiciones experimentales. No trabajamos ni intervenimos sobre la manifestación de la condición, la variable que estamos revisando. Solamente registramos su aparición, el volumen, la sensación, la referencia que hacen las personas sobre ella, o en algunos casos, cuando hablamos de respuestas galvánicas, su aparición. Por ejemplo, las respuestas propias del cuerpo, respiración, temperatura, ese tipo de variables, ¿no? Pero nosotros no manipulamos ni la temperatura, ni la respiración, ni la opinión de las personas. Las variables no son manipulables, ya eso lo vemos viendo, y hay que describir los comportamientos y las tendencias. Es decir, lo que buscamos es procurar saber cómo se relacionan y cuál es la interacción que ellas tienen. Lo que hacemos es, por así decirlo, mirarlas a ver cómo se comportan en sus escenarios naturales, no en escenarios de laboratorio. A grandes rasgos, las investigaciones correlacionales cuentan con algunas etapas que además comparten con el resto de las investigaciones científicas. Y si no bien no aparece en el listado, la última parte de la investigación, después del análisis descriptivo y la presentación de resultados, va a ser
Nuevamente, la comprobación, es decir, el buscar repetir el modelo en otro escenario, con otra población o con la misma población, si así es necesario en el tiempo. Es decir, una de las cosas que usted debe pensar cuando está haciendo investigación a cualquier nivel es que los elementos procedimentales, el método, debe ser tan claro y tan específico que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda repetirlo. A grandes rasgos las etapas son definición del problema, investigación documental, esto tiene que ver con elementos de qué ocurre o qué ha ocurrido, lo histórico, la identificación de variables, antecedentes empíricos relacionados con lo que estamos buscando, con la manifestación de la variable, sujetos de investigación o muestreos, técnicas de recolección, elaboración de resultados y los análisis descriptivos. Recordemos nuevamente que lo que hacemos es análisis descriptivo, aun cuando podemos en algún momento hacer análisis prospectivos, es decir, futuristas, o análisis regresivos, que también buscan saber cómo posiblemente ocurrió lo que tiene que ocurrir o lo que ocurrió en la investigación. Es decir que tenemos todas estas etapas y vamos ahora a detallar algunas de ellas. La definición del problema deviene del estado del arte, de la curiosidad y la oportunidad. Nosotros, en este momento, mientras hacemos esta clase, esta exposición, estamos transcurriendo por una epidemia que en algún momento va a cesar. Así que hablar de COVID y el comportamiento de las personas en COVID, o el COVID y el aislamiento, el COVID y los hábitos de consumo, el COVID y otras distintas manifestaciones del quehacer cotidiano de la humanidad, es una fuente real de investigaciones. Así también puede ser la propia vivencia sobre algo. O sea, el investigador se da cuenta o la investigadora se dan cuenta de que hay una opción y que quieren hacer algo. Son curiosos sobre algo que tienen desde niños o desde niñas, desde su tarea cotidiana y de otros elementos. O viene también de la revisión del estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Bueno, que han dicho otras investigaciones y otros autores. ¿Hasta dónde ha llegado la teoría para describir determinados fenómenos? Por ejemplo, para la cátedra, para los profesores que configuramos la cátedra, es fundamental darles a entender y transmitirles nuestra necesidad de que no puede ocurrir que usted ejerza su profesión durante 15, 10, 20, 30 años y no tenga nada que decir al respecto. No tenga nada que decir, no tenga esa curiosidad por decir, mira, lo que he visto en mis pacientes, en mis clientes, en los chicos y chicas que atiendo, en las universidades o institutos en los que trabajo, o en los centros de atención formal o informal. Es decir, nosotros tenemos que buscar explicar, resonar y proyectar ese fenómeno que es la realidad y que vivimos a diario. Así que la invitación es precisamente a eso, que den cuenta de esto. No tiene que ser una investigación que venga de planos ultra teóricos, no tiene que ver con que sea una investigación artificial solamente para optar por el cargo, por el grado específicamente. Realmente investigar es una tarea agradable, investigar es una tarea que permite acrecentar el conocimiento de la humanidad y nos permite además generar tecnologías educativas, tecnologías en cuanto a cómo abordar determinados proyectos y determinadas situaciones. Por ejemplo, hoy día tenemos psicopedagogas y psicopedagogos que están interviniendo sobre chicos y chicas a nivel mundial a través de los escenarios virtuales. Eso no se pensaba así hace 5 años. Ahora, ¿cómo hacen? ¿Cuál es su nivel de eficiencia? ¿Logran la transformación que tienen que lograr? Bueno, las investigaciones que se van realizando en la Universidad de Flores con los estudiantes que están terminando y con las grandes áreas de investigación que se están creando, nos dicen que sí hay avances. Así que por allí vamos a dar cuenta que la oportunidad, la teoría, la curiosidad pueden juntarse y crear algo muy útil, algo muy interesante y describir lo que somos, porque es importante describir lo que somos y cómo lo hacemos para poder avanzar en cuanto a lo que somos como humanidad y como grupo y como personas.
para hacer un mundo un poco más vivible, más entendible. En la medida que nosotros entendemos el mundo, en la medida que sabemos cómo se comporta, podemos, y ese es el fin último, uno de los fines últimos de la ciencia, controlarlo, podemos describirlo y hacer teoría, es decir, representarlo de alguna forma. En las investigaciones correlacionales tenemos que revisar la investigación documental previa, tenemos que ver qué hay sobre las determinadas variables de las que estamos hablando y tenemos que ver si hay antecedentes empíricos relacionados con lo que estamos trabajando. Puede ocurrir que no tengamos, pero cuidado con eso, porque habría que demostrarlo realmente. No piensen nada más en lo local, no piensen nada más en su ciudad o en su país, piensen en la región, piensen en el continente, piensen en el mundo. ¿Okay? En este proceso de mundialización la ciencia tiene algo que decir sobre lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Esto nos da, por supuesto, un marco de referencia conceptual, teórica y científica. Si nosotros arrancamos, iniciamos y encontramos un problema, cuando encontramos un vacío de información, cuando encontramos un vacío explicativo y cuando encontramos que en la comunidad en la que trabajamos no hay investigaciones preliminares, también ese es un vacío. Y son todas fuentes de oportunidad de investigación y fuentes de respuesta y de mejora. Así que la invitación es precisamente eso, a mirar hacia alrededor, a sorprenderse, a dudar y a plantearse qué puedo hacer y cómo puedo hacerlo, cómo puedo intervenir y cómo puedo modificar situaciones que no me gustan o cómo puedo conocer lo que está pasando, porque hoy día seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, pero lo hacemos a través de la virtualidad, por ejemplo. Así que, ¿cómo dar cuenta de que esto que estamos haciendo también es válido? Y eso hace algunos años no lo era. Una vez que hemos definido el marco teórico conceptual desde donde vamos a mirar el fenómeno, una vez que sabemos cuáles son las variables con las que vamos a trabajar, sus propiedades, sus niveles, sus manifestaciones, pues nos vamos a buscar a los sujetos de investigación. Los sujetos de investigación pueden darse por participación, es decir, nuestros participantes pueden tener determinadas características y más adelante veremos esto del muestreo, porque es toda una rama de la investigación, es una rama importante, pero puede ser una participación voluntaria, puede ser una participación institucional, donde tomamos a todas las personas de la organización en la que estamos, del colegio, de la universidad o del centro educativo comunitario. O tomamos a determinado perfil, es decir, psicopedagogos y psicopedagogas de una región determinada. Para esto es importante recordar que es necesario tener normas de muestreo. Las normas de muestreo las veremos en otras clases, pero fundamentalmente la muestra tiene que ser suficientemente proporcional para que describa las propiedades de la población. A esto se le llama homocedasticidad, porque se asume que el comportamiento de pequeños grupos reproduce de igual forma el comportamiento de las grandes poblaciones. Por eso es que podemos hacer ciencias sociales, porque asumimos y nos damos cuenta de que eso es así, lo hemos comprobado. Con mayor o menor fuente de error, pero lo hemos comprobado. Ahora, va a ser fundamental que usted defina sus participantes con las características que les son propias y no, por cierto, no incorporen valores innecesarios. Por ejemplo, será importante en la investigación correlacional decir que son mujeres u hombres, o será más fácil y es más contundente decir que son todos psicopedagogos y psicopedagogas que trabajan en determinada institución. Ahí van a tener que pensarlo, revisarlo y abordarlo de manera concreta. La definición de la participación, del muestreo, de los sujetos de investigación es fundamental para lograr elementos de validez de lo que estamos haciendo, es decir, que estamos midiendo la realidad como debemos medirla. Una vez que definimos los participantes de nuestras investigaciones, vamos a también a ver cómo nos aproximamos a ellos. Así que va a ser bien importante qué técnica de recolección de datos nosotros decidamos utilizar. Aquí hago un paréntesis que tiene que ver con lo bioético, y es que en toda recolección de información usted tiene que lograr que los participantes y las participantes le firmen un consentimiento informado. Esas firmas pueden ser electrónicas, puede ser una narración, puede ser una grabación, puede ser un correo electrónico, puede ser una firma, una rúbrica tal cual, física.
pero es importante que lo tengan. Una vez cerrando ese paréntesis, ahora les digo que las técnicas de recolección de datos pueden ser entrevistas personales, entrevistas telefónicas, cuestionarios, la observación directa o indirecta. Hoy día se hacen observaciones virtuales con cámaras, así como se hacía antes o se suele hacer en algunos lugares cámaras Gesell. Y también estamos hablando de encuestas online, grupos focales, que también pueden ser paneles online, y un sinfín de técnicas que están, entre ellas los test, los retest, los cuestionarios y las escalas. Acá lo importante que tenemos que rescatar es que el instrumento de recolección tenga dos propiedades, que a su vez tienen subniveles, pero hablaremos de las generalidades de ellas. Uno es que sean válidos, es decir, que midan lo que pretenden medir. Si yo estoy haciendo un cuestionario, ese cuestionario para medir la opinión tiene que estar validado. ¿Cómo lo validamos? Lo validamos con expertos y expertas, lo validamos con teoría, los validamos con fuentes internas de validación. ¿Bien? Por otro lado, tiene que ser confiable, es decir, que ese cuestionario o ese instrumento de recolección siempre mida lo que estamos midiendo. No puede ser que cambie de acuerdo a las poblaciones, no puede ser que la guía de entrevistas cambie para unos y para otros. Si usted aplica una entrevista, si usted aplica un cuestionario, usted tiene que ser el mismo para todas las personas y comportarse de la misma forma con diferentes poblaciones, con diferentes géneros, con diferentes edades. Es bien importante entonces, y rescato esto, que los métodos de recolección de datos sean válidos, es decir, que midan lo que pretenden medir, y que sean confiables, es decir, siempre van a medir todas las veces que se utilicen lo mismo. Así que cuidado con esto, porque en algunos momentos usamos instrumentos que no son válidos o que no son confiables. La confiabilidad y la validez siempre van a venir de la mano de la teoría, de la mano de los expertos y de la mano del acompañamiento, en este caso para ustedes, de la universidad, de sus tutores y de los co-investigadores más expertos en el área. Hablar de correlación en concreto, ya que hemos tomado las variables, ya que tenemos los instrumentos de medición, ya que hemos logrado medir la opinión de las personas, hemos logrado medir además la temperatura, hemos logrado medir la movilidad, hemos logrado medir la agitación física, hemos logrado medir cualquiera de estas variables que queremos medir y las estamos comparando. Vamos a hacer un análisis de correlación. El análisis de las correlaciones se realiza por medio de procedimientos y algoritmos estadísticos, es decir, usamos estadística descriptiva, estadística correlacional, y nos va a permitir generar un coeficiente de correlación. Hay diferentes coeficientes de correlación, el producto momento de Pearson, el producto, en los coeficientes de reverberación, hay diferentes, de acuerdo a lo que uno necesite comparar y cómo comparar. Básicamente, lo que hacen los coeficientes de correlación y los coeficientes de correlación lineal, que son los que más se utilizan, o el coeficiente R de correlación lineal, es medir primero si hay una relación entre la variable A y la variable B. Segundo, si esta relación es fuerte, es débil o es moderada. Tercero, si la relación es directa, si la relación es inversa, si la relación es aleatoria, o si no hay ningún tipo de relación. Es decir, si la relación es totalmente aleatoria, es decir, presento A y B puede darse o no darse, y no hay un comportamiento, como decir, presento A y al tercer B aparece una respuesta, entonces también podemos decir que no existe correlación. Así que es bien importante porque a través del coeficiente de correlación vemos cuánto A determina la aparición de B o cuántas veces apareciendo B puede implicar que A exista o no exista, esté presente o no esté presente. Incluso puede darnos luces sobre algunas variables intervinientes que aparecen en determinadas horas. Por ejemplo, cuando las personas se sienten mejor, los cuestionarios fueron aplicados en la mañana, fueron aplicados en la tarde. ¿Y qué pasó? Aquí hubo un cambio en la movilidad. Eso los vamos a ir viendo porque, bueno, el coeficiente de correlación nos puede también dar más luces sobre el comportamiento en diferentes momentos. Vuelvo a esto, es bien importante porque estamos haciendo ciencia, que tratemos de controlar lo que se pueda controlar, es decir, la aplicación de los instrumentos en la hora que es la correcta, las mismas formas de aplicación del instrumento. A veces cosas muy simples como usar un software o hacer una llamada o hacer un chat cambia la manifestación de las personas. Así que mucho cuidado con esto. Y
lo podemos hacer con cálculos matemáticos manuales, calculando el RPB, el coeficiente producto-momento, los coeficientes de correlación que los vemos en las clases de estadística descriptiva y las clases de estadística correlacional, o podemos utilizar aplicaciones y software como Project R, SPSS o tablas de cálculo como Excel, que es muy común, y Calc, que es una tabla de análisis de cálculo que abierta, de lenguaje abierto. Tanto Project R como Calc son aplicaciones, son software libres que puede usted adquirir y trabajar cuando usted quiere. Es más, ambas son comunidades en las que las personas se involucran para mejorarlas. SPSS es propiedad de IBM y Excel, bueno, ya saben que es de Microsoft. Así que es bien importante esto. Nosotros siempre vamos a aplicar, después del registro de los datos, una correlación que se tiene que hacer a través de una instrumentación específica. Coeficientes que se desarrollan y que se presentan a partir de la aplicación o de un software o de un método de cálculo. Usted lo puede hacer también manual. Puede hacerlo derivado con hojas de cálculo. Una vez que hemos hecho el análisis de coeficientes de correlación, que hemos revisado el comportamiento, estadísticamente el comportamiento de las variables, que hemos aplicado el software y nos arroja determinadas matrices de análisis, matrices de resultados, perdón, nosotros vamos a procurar una presentación de resultados. La presentación de resultados se hace a través del análisis descriptivo del comportamiento de las variables, es decir, yo voy a decir cómo A influyó en B, si hay relación o no hay, cuántas veces B aparece, por qué A se presenta. Es una descripción de lo que los cálculos nos dan. Es bien importante que se vea que el análisis de resultados precisamente tiene que ver con la aplicación de los algoritmos, con la aplicación del software, con la aplicación de estos procedimientos de correlación. Después podemos, en el capítulo de discusión, incorporar elementos de la teoría, nuestra opinión, por supuesto, y elementos de los cálculos. Pero en la presentación de resultados tenemos que ser lo más puristas posibles. No vamos a incluir nada de nuestra opinión, igual no deberíamos hacerlo, porque es ciencia lo que estamos haciendo, pero sí, guarden con eso, no tienen ningún problema, porque en discusiones lo pueden hacer. Es el siguiente capítulo que ustedes van a tener después de la presentación de resultados, en la mayor parte de las investigaciones. Ahora, ¿cómo hacemos esta presentación de resultados? Bueno, hacemos el análisis descriptivo, un escrito completo, que puede ir capítulo, título, narrativo, que combina a su vez presentaciones gráficas, que son tablas, cuadros o gráficos, como los ven del lado izquierdo de la pantalla, y podemos después también hacer otros cálculos que también vamos a manifestar en gráficos, tablas y cuadros. Por ejemplo, el cálculo de coeficiente de regresión, que nos dice, muy bien, primero estudié A y B, pero yo quiero ahora hacer un cálculo de regresión que trate de decirme si se apareciera A, ¿qué pasaría con B? Y eso se hace comparando el comportamiento de B, es decir, la siguiente variable, cada vez que se aparece la A. Y esto es un análisis que nos permite hacer futurismo, por así decirlo, de esto. Y luego tenemos también otros análisis, como el análisis de prospección de datos, que nos va a tratar de buscar si hay una tendencia al comportamiento progresivo de los datos. Si ese comportamiento es algorítmico, es decir, si no se relaciona de manera proporcional. Las dos prospecciones de datos que se suelen usar son las lineales y las algorítmicas, no las azarosas, ni nada de esto. Eso se utiliza en otros en otras áreas de la ciencia. Cuando hablamos de prospecciones lineales, estamos hablando de la variación de una unidad y de la correlación de una unidad en el otra variable. Cuando hablamos de prospección de datos algorítmicas, puede ser que estemos hablando de una unidad en una variable, 10 unidades en la otra, 100 en la segunda y 1000 en la tercera. O sea, son prospecciones muy distintas, ¿no? Pero va a ser importante que la presentación de resultados sea lo más claro posible. Los gráficos son hermosos, las tablas son fantásticas, pero pueden ser un problema a la hora de presentar bien los resultados porque podemos perder
información y podemos, y ya lo vamos a ver en las fuentes de error, podemos también enredar la explicación que estamos tratando de dar con ellas. Nosotros debemos estar muy atentos a las fuentes de error. Las fuentes de error son esos faros de alerta que están en las investigaciones y que nos van a permitir tener capacidad de generalización, tener capacidad explicativa, incluso la propia capacidad descriptiva. Si nosotros no tenemos cuidado con nuestras fuentes de error y no las controlamos, podemos tener errores de medición, errores importantes, y generar información que sea totalmente irrelevante, y hemos perdido el tiempo por eso. Así que vamos a tratar de evitarlas. Vamos a empezar con el constructo teórico. Los constructos teóricos caducan porque los paradigmas cambian. Puede ser que usted está tratando de revisar una variable que ya no se trabaja o que hace muchos años está descartada por la ciencia social, por la psicopedagogía, por la psicología, por el área en la que usted se encuentre, porque ya dejó de tener utilidad o porque definitivamente no es propia, estaba mal construida o estaba mal diseñada su abordaje. Así que hay que tener cuidado con esto, y a este error se le resuelve haciendo un buen arqueo teórico y buscando especialistas en el área, lo que son los tutores temáticos, los tutores o tutores específicos, especialistas como tal. Luego está la selección de la muestra, que es un capítulo muy grande, ya lo dijimos antes, sobre formas de selección de la muestra, si son probabilísticas o no probabilísticas, si son dedicadas o no dedicadas, estratégicas o no estratégicas. Lo importante de la selección de la muestra es que la muestra realmente cumpla con las condiciones que usted necesita que tenga. Si los participantes tienen que ser los que usted dice que son, es decir, son psicopedagogos y psicopedagogas de la comunidad que yo estoy trabajando y no de otros lugares. Con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Bien? Los instrumentos de recolección, el instrumento de recolección es fundamental porque a veces queremos hacer investigaciones con instrumentos de recolección que no están validados en el propio país. Y eso no se puede. Eso es como utilizar una unidad de medida en otro idioma, en otro contexto, en otro sistema de medición. Ahora, va a ser importante que este instrumento de recolección esté validado por expertos, si es necesario. Por ejemplo, una guía de entrevistas, un cuestionario, debe estar validado por algún experto. Luego está la fuente de análisis de resultados. Las fuentes de análisis de resultados pueden darnos errores tremendos. Podemos tener un instrumento de recolección fantástico, una muestra estupenda, constructos teóricos geniales, pero cuando estamos haciendo un análisis de resultados no sabemos hacer el análisis, no sabemos construir la tabla de doble entrada, no logramos vaciar la data como debe ser, y cuando hacemos la corrida de los datos, lo que nos sale es una correlación muy rara, muy extraña, o nos sale algo que a todas luces puede ser una fantasía o, en este caso, lamentablemente, un gran error. ¿Por qué? Porque estamos analizando mal las cosas. Y por último, la presentación de resultados. Nosotros podemos tener un análisis estupendo, podemos hacer un estupendo análisis descriptivo, pero a la hora de presentar los resultados, y esto tiene que ver con fuentes de error con el interlocutor o las interlocutores que están del otro lado, usted hace unas tablas que están invertidas, usted hace gráficos que no se condicen con lo que usted está consiguiendo, y puede llegar a conclusiones erradas solamente por la lectura de la gráfica. Y esto no solamente afecta el juicio de los expertos que van a revisar su contenido, sino además la lectura y la capacidad de generalización de la información. La lectura y la capacidad de generalización de la información siempre va a ser importante. Eso siempre va a ser importante. Así que cuidado con lo que hacemos, ni el exceso de gráficas ni el exceso de tablas. Tenemos que tener mucho resguardo sobre las formas en las que presentamos la información. Para terminar, vamos a recordar la frase de Kant que nos dice: todo nuestro conocimiento arranca del sentido, de lo que percibimos, de lo que registramos. Pasa por el entendimiento, es decir, por nuestra forma de procesarlo, y termina en la razón, es decir, nuestra forma de organizarlo. Va a ser importante que ustedes puedan asumir el valor social de la investigación, que puedan asumir respeto por los participantes,
y los espacios en los que están. Y va a ser bien importante que puedan, además, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, de la forma más explícita, de la forma más transparente, de la forma más detallada. Esperamos con estas herramientas que ustedes puedan ir avanzando en su investigación y tomen no solo conciencia, sino también que tomen gusto por investigar sobre lo que ustedes hacen a diario.